Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Entre Panes sin Levadura. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cuáles son los retos de la Iglesia Adventista y de misioneros cuando están en el Medio Oriente? Descúbrelo hoy en Entre Panes. Hola amigos, bienvenido a un programa más de Entre Panes sin Levadura. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Viene desde muy lejos, viene desde un país del Medio Oriente, no podemos dar todos los detalles. Y la verdad que agradezco por aceptar la invitación a nuestro programa. Yo sé que es a veces difícil hablar de estos temas, ya que tú eres un misionero activo de la iglesia. Y para nuestros amigos que nos están acompañando el día de hoy, como miran su imagen está un poco borrosa, no podemos descubrir su identidad. Es porque él es un misionero activo en el Medio Oriente. Así que no vamos a dar muchos detalles acerca del lugar donde él se encuentra, cuál es el detalles de la obra que él hace, ni su nombre. El día de hoy lo vamos a llamar Pedro. No es su nombre verdadero, pero el día de hoy lo vamos a llamar Pedro. Así que Pedro, bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros el día de hoy. Eh, primero agradecerte por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ya el clima? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder acompañarlos y ser parte de este lindo proyecto que tienen. Acá todo bien. Tenemos varias horas de diferencia, Así es. pero todo bien. Acá ya está haciendo frío porque estamos comenzando el invierno en esta Mm. zona del mundo. Como dijo aquí Pedro, estamos a varias horas de diferencia, así que también eso fue otro reto, coordinar nuestros horarios, ya que está en un país donde tenemos varias horas de diferencia. Así que el tema que queremos tocar hoy en día, Pedro, lo que queremos nosotros mostrar a nuestros amigos que disfrutamos aquí en nuestro país, este ministerio Entre Panes y Levadura, la base se encuentra en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y gozamos de muchos privilegios, gozamos de libertad religiosa, podemos asistir a la iglesia libremente. Hoy sábado acabo de ir a la iglesia, tuvimos un bendecido día. Y podemos disfrutar de esa libertad religiosa, pero la iglesia adventista no en todos los lugares disfruta de esa libertad. Así que hemos invitado a Pedro para que nos traigan una luz acerca de cuáles son los retos que la iglesia enfrenta, cuáles son los retos que los misioneros enfrentan día a día cuando están en el campo de batalla, cuando están en países donde el cristianismo no es la religión popular o no es la primera religión. Así que Pedro, ¿cuáles son los retos que la iglesia enfrenta? ¿Cuáles son los retos que los misioneros enfrentan día a día en estos lugares? Sí, bueno, uno en realidad desconoce bastante la realidad que existe en el Medio Oriente y en el norte de África, en los países musulmanes en general. Eh, yo antes de venir para acá, yo pensaba que aquí era así todo completamente prohibido. Eh, pero no es tan así. Es verdad que las libertades religiosas son mucho más restringidas en comparación a Nueva York, eso está claro. Comprobado. Por ejemplo, acá no se puede predicar el Evangelio, está prohibido. Si es que yo lo hago, en mi caso me van a mandar de vuelta a mi país. Pero si lo hace un local, arriesga incluso pena de cárcel. E incluso puede arriesgar su vida si es que va más allá y sigue haciéndolo sin hacer caso a las advertencias que le hace la policía y al gobierno en general, porque el gobierno es el que controla eh, todos los movimientos religiosos del país. Si bien los cristianos son aceptados, eh, pero tú no puedes convertir a otros a tu religión, eso está completamente prohibido. Pero hoy día sábado yo también fui a la iglesia, porque la iglesia adventista tiene iglesias acá, ¿no? Nosotros tenemos tres iglesias como formales, inscritas, pero en esas iglesias solamente podemos ir los adventistas, Mm. no puede ir nadie más, porque la policía está fuera de la iglesia controlando la entrada y la salida de cada una de las personas que entran. Personas musulmanas por ningún motivo pueden entrar. Hay veces que personas que son cristianas de otra denominación, no hay problema. Pero cuando empieza a haber mucho movimiento en la iglesia, como entrada y salida de muchas personas, la policía pone problemas y dice que basta, que no pueden entrar tantas personas, sino que nos dejan como adorar a nuestro Dios, como lo dicen ellos, Ujú. porque nosotros ya somos adventistas, pero no podemos invitar a nadie más a nuestra congregación.
Mira, una pregunta antes de seguir. ¿Cómo conducen si alguien quiere, digamos, bautismos? Entonces, en la iglesia no hay ceremonias bautismales, no es algo común o no lo tienen. Claro, no es algo común, pero sí ocurren bautismos. Eh, en ese sentido yo no podría dar más detalles porque Ujú, es un tema complicado. Pero, como decía, cuando alguien es especialmente musulmán y quiere ser cristiano, ujú, le ponen muchos problemas. El problema principal es en la familia, porque aquí la cultura, como la visión cultural que tiene la gente musulmana acá, es de el honor y el respeto familiar. Tú cuando te sales de tu religión, estás faltando el honor de tu familia y de tu padre y de tu abuelo y de tu bisabuelo. Aquí todo tiene que ver con la figura paternal. Entonces, cuando tú te cambias de religión, estás trayendo una vergüenza tremenda a la familia. Y para ellos es súper importante. Para nosotros, que somos de una visión más occidental, ujú. nosotros como que tenemos nuestra mente, nuestra cultura, cosas más racionales o más de números. Si nos parece racional o nos parece que tiene más beneficio que costo, entonces nosotros avanzamos con nuestra decisión. En el fondo, cambiarnos de religión, por ejemplo. Ujú. Acá, no. Aunque les parece súper lógico, aunque te parezca lógico que Jesús es el Mesías, aunque te parezca lógico que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, ellos toman decisiones en base a la vergüenza que le va a traer o al honor que tú tienes como ser humano. Entonces es muy difícil. Ahora, si ellos quieren mudarse de religión, tienen que dejarlo absolutamente todo. Ellos van a perder el trabajo, Oh. van a perder la familia, la esposa, eh, probablemente los hijos. Si eres hombre es más fácil porque todo se gira en torno a la figura paterna en una familia, pero en el fondo, así como resumiendo todo lo que dije, Ujú. si es que quieres convertirte al cristianismo, vas a tener que perder todo lo que tienes. Y estoy seguro que ha habido casos de personas que han tomado ese paso en el Medio Oriente. Y el contraste, lo que es una persona cuando se acepta a Cristo Jesús, cuando acepta el mensaje adventista, dejar tanto atrás, un contraste a personas que tal vez hoy en día el aceptar tal vez están dudando todavía y no es tanto el impacto cultural que ellos se van a enfrentar, tal vez no, tal vez hay personas que se van a pelear, pero no es tanto el impacto como lo que tú nos mencionas. O sea, para que alguien tome esa decisión realmente tendría que tener una fe muy fuerte, digo yo, para ser capaz de enfrentar su familia, su comunidad, que seguramente y ser rechazado, no solo, la verdad que se necesita mucha fe para dar un paso así en esta tipo de comunidades. Ujú. Sí, la realidad espiritual que se vive aquí es completamente diferente a la realidad espiritual que yo vivía en mi país de origen. Ujú, Eh, Porque acá todo gira en torno a Dios. En el fondo, los que no son cristianos son musulmanes y los musulmanes creen en el mismo Dios que nosotros. De hecho, nos parecemos mucho. En el Corán aparecen muchos personajes del Dios. Antiguo Ujú, Testamento que nosotros también creemos, estudiamos y los tenemos como referentes espirituales. Para ellos es lo mismo. Entonces acá como que todo gira en torno a Allah, ujú. que es el Dios. Entonces, para ellos Dios es muy importante. Eh, entonces, ellos están dispuestos a dejarlo todo por Allah. Porque para ellos Dios es el centro de su vida. Siendo musulmanes o siendo cristianos, para ellos Dios es muy importante. Entonces, la realidad espiritual que tiene cada una de las personas acá es diferente. Incluso yo, como que aquí todo gira en torno a Dios. Por ejemplo, los feriados son en torno a la religión. Eh, no sé, las clases, porque yo estoy estudiando también las clases, los break están en torno a Dios también, porque aquí los musulmanes oran 5 veces al día, porque está escrito en el Corán.
ahí podemos hablar un poco más de cómo ven los musulmanes la religión, pero ellos oran 5 veces al día, por lo tanto los breaks que tenemos son cuando hay que orar. En el fondo, la dimensión espiritual es muy, muy diferente a como nosotros la vivimos en el occidente. Entonces, en la comunidad, en la cultura, la religión es prácticamente el centro de la familia. Aquí, digamos, en el occidente, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no necesariamente. Es más, la mayoría de hogares no tiene una religión, no es la religión la base de la cultura. La gente, lo que a las familias crecen y como tú dijiste, cada uno decide abiertamente y no tiene ningún problema en decidir a qué religión pertenezco o la mayoría solo decide no seguir ninguna religión. Pero es muy diferente la cultura Mm. allá, lo que tú nos estás diciendo que la religión juega un papel y él es el centro de la cultura, centro de las reuniones familiares, incluso a veces de los feriados, de los breaks. Es muy interesante cómo la diferencia de cultura que a veces al nosotros estar mucho tiempo aquí en el occidente no nos damos cuenta lo importante que es la religión en esos países. Muy Sí, interesante. y algo que, perdón, sí, algo que destacar con respecto a eso, que yo me di cuenta cuando llegué acá, por ejemplo, acá la vida es muy, muy segura, muy segura. Yo nunca he visto un robo, Oh, wow. nunca he visto una pelea con combos en la calle. Nunca he escuchado así como de un robo como los que escuchaba en mi país, que yo todos los días en las noticias Claro. eran famosos los portonazos que robaban a la gente en las casas. Acá es muy, muy raro. Yo me siento muy seguro en la calle. Y tiene que ver con que Dios está en el fondo viendo a cada uno de nosotros personalmente. Entonces todos se portan bien en el fondo. Mm. Y eso hace una cultura muy diferente a como yo la vivía allá, porque aquí todo es como todo gira en torno a Dios, entonces se portan como bien, porque además la religión musulmana tiene que ver mucho con las obras que uno hace, que tengo que orar 5 veces al día, que Dios me está mirando, que tengo que hacer esto y esto y esto otro, si no, los juicios van a caer sobre mí. Y eso es muy positivo, no eso de creer en la salvación por la obra, sino que en cómo la sociedad vive muy feliz y muy tranquila porque estamos todos bajo la norma divina y no la norma humana. Yo me recuerdo lo que pasó, lo que estudié, no es que recuerde, de lo que pasó en Francia pagana, que cuando ellos trataron de eliminar a Dios, incluso cambiaron la semana de 7 días, la semana de 10 días, porque ya no querían nada de un registro divino, quedó voy a buscar una palabra que no sea de mi país, quedó un desastre en Ujú. el fondo, porque como ellos ya no se regían bajo la norma divina, como que la moralidad de las personas empezó a decaer, las inmoralidades sexuales, todos empezaron a robar porque ya no había razón de portarse bien, sino había un Dios que no estaba en el fondo como Mm. vigilando como es lo que ven acá. En el fondo es lo que yo aprendo, que Dios, tanto en culturas que incluso no creen en Él, Dios ha creado un sistema de sociedad que es muy estable y que mantiene una sociedad feliz. Wow, qué increíble. La verdad que son cosas que uno podemos aprender, la verdad, para aquí en el occidente. Y muy interesante. Y yo creo que de cierta forma es, como tú dijiste, no necesariamente la salvación por obras. Aquí, a una de los ventajas de aquí de vivir en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que vemos tantos tipos de religiones. Hay musulmanes, hay judíos, cristianos. He tenido amigos que pertenecen a la religión musulmán, son musulmanes, y ellos lo practican. Y, aquí y los miro como ellos a veces oran, como tú dijiste, creo que 5 veces al día. Y lo hacen, y no, ellos no importa a qué momento del día mi amigo tenía, si llegaba la hora, paraba todo y iba, y lo hacía su oración. Y todo el mundo aquí le respeta su religión, pero como es, se respeta lo que ellos piensen, y ellos también respetan lo que uno piensa aquí en Nueva York, pero me supongo que allá es un poco diferente la cultura de, de incluso la cantidad de personas que los musulmanes, la cantidad de cristianos que hay en el Medio Oriente. Sí, acá es bien diferente. Si bien hay mucho respeto de la religión que tú eres,
uno puede juzgar un poco eso, porque en el fondo te aceptan que tú no seas musulmán, eh, pero igual hay como cierta como discriminación en algunos lugares. Si tú Mm, no eres musulmán, entonces te miran así como, ah, como, sabes, como no eres musulmán. Pero en la vida diaria hay mucho respeto porque en el Corán justamente dice que hay que amar a todos, que hay que tener respeto y que no hay que en el fondo criticar ni juzgar al que no es al que no es musulmán. Ahora, aquí las familias son muy receptivas contigo, especialmente si no eres musulmán. mm, O eso es lo que yo he visto. Ellos son muy, muy amables. O sea, si yo comparo las familias de mi país con las de acá, es que nosotros somos una piedra, wow. porque aquí te atienden como si fueras el rey de un país. Mm, Ellos te dan todo lo que pueden. Incluso si la familia es humilde y no tiene suficiente dinero, ellos van a gastar todo el dinero que tienen para atenderte, para darte una buena comida, para que tú te sientas cómodo. Van a cocinar los mejores platos originales del país, van a comprar los mejores dulces. En el fondo ellos son muy, muy amables y también vienen su cultura, pero ellos entienden que dentro, a través de eso, ellos llaman a personas a convertirse en musulmán, o sea, al Islam. mm, Y yo he aprendido mucho sobre su método, yo he aprendido mucho sobre ellos porque en el fondo nosotros tenemos el método de Cristo, ujú. que el método de Cristo es acercarse a las personas como quien quiere hacerles el bien, ayudarlo en sus necesidades, eh, mostrarles que nosotros somos sus amigos y después de todo eso, decirles ven y Sígueme. sígueme. Ujú. Ellos hacen exactamente lo mismo. Y eso, Wow. y no sé si alguien se lo habrá dicho, no sé si el profeta Mohammed se los dijo en algún Tal vez. momento, eh, pero nosotros lo hemos recibido como información, como pueblo adventista, que ese es el método para predicar el Evangelio. Y me sorprende que un pueblo que no recibió la información, probablemente sí, no lo sé, lo está aplicando y mucho mejor que nosotros, porque ellos están, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Aplicándolo. Sí, están como seguros de lo que creen. Mm, Están, sí. su vida está dedicada a Dios. Y sí, eso. Yo creo que como iglesia adventista tenemos mucho que aprender. Tal vez en teología, en doctrina hay muchas diferencias, pero hay mucho que aprender en el sentido de la entrega, como tú lo dijiste, en el sentido de la hospitalidad, que como que tú lo estás mencionando. Ujú, Cuando uno goza, y la escuela sabática de esta semana también tocaba un poco acerca de cuando uno goza de muchas libertades, cuando uno goza de muchos privilegios, se olvida muchas veces se olvida efectivamente de los privilegios que tiene y no los acepta. El hecho de poder, nos reunimos aquí en la iglesia, de poder predicar el evangelio con libertad. Aquí, como tú dices, allá tal vez no se puede hacer, pero aquí, con el hecho de poder predicar el evangelio con libertad y a veces no se lo hace. El hecho de poder hablar a un amigo acerca de Cristo Jesús, muchas veces no lo hacemos. Y eso que aquí tenemos la libertad de de hacerlo. La verdad que tenemos mucho que aprender en la entrega, en cómo la religión, y no solo en la religión, porque a veces tiene una connotación negativa, pero la religión, me refiero a tener a Cristo en los hogares, cómo se transforma para ellos. Dios, Alá, es el centro de los hogares. Cómo quisiera que nuestra iglesia adoptáramos eso y fuera Cristo el centro de los hogares, fuera Cristo el centro de nuestras comunidades, fuera Cristo el centro de nuestras fiestas. Los días sábados debería ser las iglesias deberían estar llenas. Y hoy, después de la pandemia, vemos aquí en nuestra iglesia, vemos varias veces como muchas personas, sobre todo en la tarde, simplemente no van a la iglesia, se quedan en las casas, tienen ese un poco de letargo, se puede decir, de levantarse, ir a la iglesia. Me supongo que es por tanta comodidad que tenemos aquí en el occidente, que hay mucho que aprender, la verdad, de cómo ellos, como los musulmanes y las personas que siguen el Islam, cómo acogen su religión y cómo lo adoptan y lo viven día a día. Eh,
Pedro, un punto tal vez cambiando un poco hemos hablado de los retos yo sé que no podemos ir en detalle qué es exactamente el trabajo que hace la iglesia, pero quiero ir un poco al ámbito personal, digamos, cuáles son los retos personales que una persona que vivió, creció, no sé cuánto tiempo te estás ahí, tal vez no nos vas a decir, pero ¿cuáles son los retos personales que una persona que creció en el occidente, vivió una cultura muy diferente, a trasladarse a un lugar allá, a hacer una obra que muchos no lo harían? Yo te aseguro que la mayoría de personas es muy difícil encontrar personas que vayan de ser misioneros en el Medio Oriente. ¿Cuáles son los retos personales que enfrentan? Sí, bueno, el reto como primero que me encontré al llegar acá fue el idioma. Eh, Porque acá la iglesia adventista funciona en inglés. Todo lo que hace la iglesia es en inglés. Pero entonces ese fue el primer reto porque por supuesto mi lengua materna no es el inglés, es el español. Y ese fue el primero. El segundo es que afuera de la iglesia no me sirve el inglés, tenía que hablar árabe, que es la lengua materna de las personas acá. Y yo me sentía súper incómodo y como llegué a pensar así como, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo recordaba todas las comodidades que tenía en mi país, lo fácil que eran muchas cosas, y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Porque además es un país mucho más pobre de la mayoría de los países de Occidente, realidades que uno no conoce. Eh, por ejemplo, hay moscas por todos lados. Estas son cosas así como bien rápidas, pero hay moscas por todos lados. Entonces, yo me acuerdo que cuando entraba una sola mosca a mi casa, en mi país, eh, era como un escándalo. O sea, nos preocupábamos en que la mosca saliera. Acá uno tiene que vivir con eso. Bueno, uno no puede estar preocupándose de las moscas. O sea, cuando uno come en la calle o uno come afuera, uno sale con amigos musulmanes, las moscas están rodeando tu comida, a veces se paran arriba de la comida. Para mí al principio era súper chocante, pero para ahora la mosca se para arriba de mi comida, yo la ahuyento y me Y como la sigue comiendo. comida después que la mosca se paró. Porque en el fondo, si no, no podría vivir, ¿sabes? Porque en el fondo hay que acostumbrarse y adaptarse a la vida. Eso por el lado, como un lado más físico o cultural, pero también hay retos como espirituales y personales, Ujú. en el sentido de que en mi país de origen yo tenía todas las facilidades para ser adventista. Yo fui a un colegio adventista, no fui a una universidad adventista, pero me rodeaba de amigos adventistas, tenía un ministerio adventista, eh, mi familia era adventista, era súper fácil vivir el adventismo, súper fácil. Pero acá no, porque acá ya no tengo las mismas facilidades de llevar a cabo el adventismo y las redes de apoyo ya no existen. Acá uno como que se las tiene que arreglar como por sí solo. Entonces, como la devoción que uno tiene que tener con Dios tiene que ser muy fuerte, porque si no, todo el resto te va a absorber. Incluso el área musulmán, hemos tenido casos de que adventistas que han sido de misioneros se han convertido al Islam, eh, porque los musulmanes están trabajando, o sea, ellos no están de manos cruzadas. Ellos se dedican también a eso, entonces acá se escucha la oración 5 veces al día, las mezquitas cantan. Eh, entonces, el desafío espiritual personal es muy fuerte, hay que estar unido a Dios en cada momento. Yo creo que lo que he aprendido en este último año es la oración real personal, de tener a Dios conmigo todo el día, orando con Él y conversando con Él en cada momento, en cualquier actividad que estoy haciendo. Incluso yo le hablo a alguien y estoy orando a Dios para que me dé sabiduría, me dé fuerza, y incluso cuando voy en el metro o cualquier cosa,
está en una conexión continua con Dios. Mm. Y me supongo también el alejarte de tu familia, tus amigos, fue algo difícil, pues seguramente para cualquier persona, cualquier misionero, es algo difícil estar con estar lejos y como tú dices, no tener esa comunidad que cuando uno crecía, la facilidad que uno tiene aquí en la iglesia, tener sus amigos, sus hermanos, no tener lo mismo allá. Me imagino que se extraña mucho la familia, se extraña mucho los amigos, cómo es la comunicación entre ellos y tú, se te hace fácil. Hay formas, bueno, Sí, ahora hay formas de comunicarse, seguro. bueno, gracias a Dios yo tengo internet. Por lo mismo podemos estar Así es, haciendo este esta, programa. este tema, esta entrevista, este programa. Así que con mi familia me comunico bastante, pero yo creo que es fundamental generar una red de amigos y de familia aquí también. Yo extraño mucho mi país, a mi familia, a mis amigos de mi país, pero bueno, uno cuando también se viene a países del Medio Oriente te dan entrenamiento, Ujú. porque si no es muy difícil. Entonces, dentro de ese entrenamiento nos ayudan a generar redes de apoyos acá. Y si no fuese por eso, uno se vuelve loco, literalmente. Mm. Eh, y hay algunas estrategias de cómo mantenerse en contacto con tu país de origen, como comer, oler, sentir cosas que te recuerden a tu país de origen. Porque si bien uno puede decir, no, yo me desprendo, pero como ser humano es muy difícil. Así es. Eso yo creo que para algunas personas es muy difícil, para mí también lo fue, pero con el tiempo uno se va adaptando. Cuando uno comprende del por qué está aquí, como que todo lo demás pasa a segundo plano. Ujú. Porque cuando uno entiende que viene aquí a salvar a personas, Dios te está usando para salvar a alguien y llevarlos a los pies de Cristo, es que todo lo demás pasa como a ser de menos importancia que eso, que es muy, 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 muy importante. Entonces uno dice, ya, que deje a mi familia o a mis amigos por un año, por 2 años, o por los años que se vengan los misioneros, eh, no se compara a la salvación de una Así es. persona. Aunque sea una sola persona en la que tú puedas llegar, ya todo lo demás valió la pena. Y eso, esa mentalidad te ayuda a mantenerte aquí y poder pasar por todas las dificultades que tiene vivir en un país extranjero que no es los países del primer mundo, obviamente, porque si uno se va a Nueva York o a Europa, la vida es mucho más fácil. Más fácil. Acá no, sí, la vida y generalmente donde trabaja la iglesia adventista son lugares culturalmente muy difíciles y muy chocantes cuando uno viene de países occidentales. Cuando tú recibiste el llamado, cuando sentiste el deseo de ir a misionero, ¿se te hizo difícil aceptar dar ese paso? ¿Cuál fue el mayor, qué fue lo que te empujó? ¿Cuál fue el mayor obstáculo que sentiste el dar el paso de aceptar ir a este lugar? Sí, yo creo que lo más difícil es cambiar la mentalidad de la cual fui entrenada eh, o de la cual fui enseñada, porque mm, nosotros somos enseñados a eh, estudiar mucho, ser muy exitosos en el colegio, luego en la universidad, luego tener un trabajo de éxito, ganar dinero, mantener a tu familia, ojalá seguir creciendo, 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 ganar mucho dinero para poder tener una estabilidad. Incluso siendo adventistas, por lo menos en mi país, somos enseñados a ese tipo de cultura, Ujú. a crecer profesionalmente, desarrollarte profesionalmente, desarrollar tu economía y poder estabilizarte. Y nosotros nos calmamos un poco la conciencia diciendo, yo en mi trabajo voy a predicar el Evangelio, en la universidad voy a predicar el Evangelio con mis amigos y todo eso. Hay dos cosas. Uno, en mi punto de vista, no lo estamos haciendo. Porque decimos, no, si yo le predico a mis compañeros de trabajo, pero en realidad no lo estamos haciendo Ujú. de la manera en que Dios nos ha llamado a hacerlo, que es prioridad número uno. Eh, Solo por dar un ejemplo rápido,
Cuando el joven rico le preguntó a Jesús, mira, yo ya he hecho todo lo que tú nos has mandado a hacer. He guardado los mandamientos, incluso guardo el sábado, hago todo lo que tú nos has dicho, así como, qué me falta? Y el Señor le dijo, mira, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. La viuda que está en Lucas capítulo 21, que la viuda que fue a dar sus ofrendas, y había muchos fariseos que dieron mucho más que ella. Y Jesús le dijo a sus discípulos, miren, de todos los judíos que han venido hasta el momento a entregar sus ofrendas, la única que está justificada ante el cielo es esta viuda que dio súper poquito. ¿Por qué? Porque dio todo lo que Todo lo tenía. que Ujú. Es el mismo caso del joven rico. Entonces, en nuestra cultura o en mi cultura occidental, nosotros no somos entrenados a eso. O yo creo que estamos tan inmersos en la universidad, en ser exitosos, en tener un trabajo, en trabajar en una empresa, en que no nos ayuda a parar un poco y decir, ¿realmente estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos realmente trabajando para Cristo? Porque aquí no tiene nada que ver con decir, no, trabajar es pecado, no, estudiar está mal, ustedes no tienen que hacer eso. Hay que hacer eso, pero sin dejar de hacer lo otro. Lo otro. Y nuestras conciencias nos ayudan a calmarnos y decir, no, si yo voy a predicar el Evangelio, pero yo creo que no lo estamos haciendo como deberíamos. Ujú. Entonces, cambiar esa mentalidad, porque ¿qué pasa? Cuando uno se viene de misionero, uno pierde desarrollo profesional porque y uno pierde dinero. Porque mientras mis amigos están ganando experiencia en los trabajos, porque yo terminé mi título, yo terminé de estudiar en la universidad y me vine, mis amigos entraron a trabajar y están ganando experiencia, porque después para entrar a trabajos mejores, yo no tengo experiencia en mi área, entonces cuando yo llegue mis amigos van a tener 3 años de experiencia y yo cero. Entonces yo voy a partir de una base menor. También con el dinero. En el fondo, no sé, mis pares, que uno siempre se compara con sus pares, eh, están ganando dinero para casarse, para comprar una casa, un auto y tener una vida tranquila. Yo no. O sea, yo no tengo dónde caerme muerto en el fondo. Entonces, yo creo que lo más difícil cuando recibí el llamado a ser misionero fue cambiar esa mentalidad de éxito puro, de desarrollarme, del que estudio, que todo, que la vida no para, al decir, hay gente que puede necesitar mucho, quizás ya he tenido muchos privilegios en la vida, como para decir, voy a seguir en la mía, voy a seguir desarrollándome yo y yo y yo, y en vez de pensar en el yo, pensar en el otro. Ujú. Porque yo creo que eso lo tenemos súper claro, el que no tenemos que ser egoístas, pero no creo que lo apliquemos mucho en general. Yo creo que eso fue lo más difícil. Y eso, y como tú dices, dijiste, creo que no se lo está haciendo, no se lo está haciendo. Nosotros que estamos aquí, es una de las razones que creamos este ministerio. Sentimos que hay mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hacer. Hay muchas almas aquí que se están perdiendo día a día. Muchos de nuestros amigos tienen otros amigos cuyos no conocen el nombre de Cristo. Y como entonces a veces nos envolvemos tanto en el trabajo, nos envolvemos tanto en las cosas de nuestra vida, en desarrollarnos nosotros que nos olvidamos la verdadera razón por la que nosotros estamos aquí, la verdadera razón por la que vamos nosotros a la iglesia, nos preparamos, predicamos el Evangelio para que más personas sean salvas. Hemos creado este ministerio con uno de esos motivos, de razones de poder dar el mensaje a otras personas por medio de las redes sociales, que es una forma de llegar a miles de personas. Es lo que estamos haciendo y muchas personas, lastimosamente, nosotros no lo estamos haciendo como deberíamos. Deberíamos trabajar más para ayudar a estas personas, para ayudar a dar el mensaje. La verdad que es un poco, es admirable la verdad que alguien tome esa decisión de, como tú dices, como la viuda que lo dejó, como Mateo cuando dejó todo lo que tenía y siguió a Cristo. Y vemos el contraste de joven rico que no lo hizo, que simplemente era mucho lo que tenía y Jesús lo llamaba para ser un discípulo, porque él le dijo, ven y sígueme, lo estaba llamando para ser un discípulo de Jesús y él no lo hizo porque tenía muchas posesiones, tenía mucho material que él no lo quería dejar, muchas cosas materiales. Nosotros aquí trajimos aquí a Pedro, un misionero, para abrir un poco nuestros ojos y darnos cuenta realmente el valor de la libertad que tenemos y cómo debemos aprovecharla, cómo debemos un poco ser más activos en el predicar. Una de las cosas que escuchamos aquí, como tú dijiste,
voy al trabajo, pero puedo predicar con mis amigos y mucho lo que se escucha bastante es que yo predico por medio de mi testimonio. Es decir, yo soy bueno, me porto de esta forma, entonces, que es verdad, ¿ah? Es verdad, se puede predicar por medio del testimonio. Pero necesitamos algo más activo que eso. Necesitamos empezar a hablar acerca de Jesús. Dejemos de hablar acerca, si muchas veces hay personas que ni siquiera conocen que somos adventistas en el trabajo, nuestros amigos ni siquiera lo conocen. Llevamos que 5 o 6 años y todavía no conocen que pertenecemos a la iglesia, que pertenecemos a Cristo y seguimos diciendo, con nuestra actitud algún día lo convertiremos. Nunca se van a convertir si lo que hacemos es no tomar alcohol. Y claro que eso abre conversaciones y es un buen punto, pero hay que empezar a ser un poco más activo al momento de predicar a Cristo. Así que, bueno, estamos llegando al final de este programa. Gracias otra vez, Pedro, por estar con nosotros. Te agradecemos porque nos muestras un poco de lo que es el trabajo realmente de un misionero, cómo es la cultura que se enfrentan ustedes allá todos los días, cuáles son los retos que se enfrentan allá todos los días. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Cuál ha sido cómo ha sido tu experiencia espiritual? ¿Te ha ayudado esta experiencia de vivir ahí espiritualmente? Sí, bastante. Ha sido desafiante en muchos sentidos. Como que aquí uno se ve verdaderamente quién es. Eh, Porque empiezan a llamarte todos tus miedos, uno está solo, entonces uno tiene que aferrarse mucho a Dios. Si bien y mediante su gracia he crecido mucho espiritualmente y se lo agradezco cada día, espero seguir trabajando en eso y nunca bajar la guardia, porque el mismo Señor dijo que el que está seguro, en mis palabras más modernas, el que está seguro que está a salvo, cuidado, porque hay un paso para que te apartes de su camino. Así es. Eh, que he crecido espiritualmente, más aún hay que aferrarse al Señor porque puede ser muy, muy fácil salir de ahí. Y en el fondo, hacer un llamado Ujú. a cada uno de los auditores, de los que siguen este ministerio y los que probablemente les haya llegado este video, a que podamos replantearnos si es que estamos verdaderamente siguiendo a Jesús, verdaderamente siguiendo a Dios. Tú, Obviamente no todos somos... Ajá, así dime. es. Te iba a preguntar, ¿tú recomendarías a alguien, tal vez alguno de nuestras personas que nos miren en Sudamérica también, aquí en Estados Unidos? Tal vez hay muchos jóvenes que nos están mirando. ¿Recomendarías a uno de nuestros amigos a dar ese paso, tal vez un año, 6 meses, a ser un misionero en alguna parte del mundo? ¿Tú le recomendarías a un muchacho que lo haga? Sí, 100%. Yo se lo recomiendo a cada persona que nos está escuchando, a cada joven, que por lo menos dedique un año de su vida a ser misionero. Si se ponen a pensar un año, incluso 3 años, ¿qué es en comparación? En primer lugar, a todo lo que vamos a vivir aquí en la tierra, y en Ujú, segundo lugar, a la eternidad. ujú, Eh, Porque nosotros hemos venido a esta tierra por un solo motivo, que es contarles a otros sobre Jesús. Cuando el Señor nos dio la gran comisión en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, Él dijo, vayan, trabajen, sean prósperos y generen mucho dinero y quédense en sus casas. No. ujú. De hecho, todo eso está para que nosotros podamos vivir para predicar el Evangelio. Esa es la razón del por qué tenemos que trabajar y generar dinero en el fondo. Pero el Señor, la gran comisión es una sola, que es ir y predicar el Evangelio. Amén. Si eso no está de tus prioridades, es que no estamos siendo verdaderamente seguidores de Cristo. Nos atreveríamos a decir, Señor, te quiero seguir. Una persona le dijo, Señor, te quiero decir, en Mateo capítulo 8. Después pueden revisar esas historias. Mateo capítulo 8, una persona le dijo, Señor, te quiero seguir. Y el Señor, ¿qué le dijo? Le dijo, eh, las zorras tienen guarida y las aves del cielo Qué tienen bonito. nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Y continuo a eso, otra persona le dijo, Señor, te voy a seguir, pero deja que voy a enterrar a mis muertos cuando pueda resolver como el tema más familiar, voy y te voy a seguir. Y el Señor que le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Es una frase como bien fuerte si nosotros la sacamos de contexto, pero el Señor le estaba diciendo, en el fondo, que no te dediques al afán de este mundo, porque tú no estás aquí para dedicarte a lo que el mundo te dice que tiene que hacer, sino que tú estás aquí para seguirme a mí y predicar el Evangelio. Si nosotros vemos la teología, especialmente del Nuevo Testamento, del seguir a Cristo, el seguir a Cristo connota dejarlo todo por Él. Eso no quiere decir que tengamos que dejar nuestro trabajo, pero quiere decir que tenemos que replantearnos y entender el por qué estamos trabajando. ¿Por qué yo estoy trabajando en esa empresa? ¿Por qué yo estoy generando amistades en otra parte? ¿Por qué yo estoy saliendo a pasarlo bien con amigos? ¿Mi objetivo es como personal y gozo personal o yo estoy realmente siguiendo a Cristo? Si nosotros vemos la vida de Cristo fue dedicada a la predicación del Evangelio y nosotros tenemos que, por supuesto, seguir los pasos de Él. Así que yo recomiendo a cada uno a por lo menos dedicar un año de su vida a predicar el Evangelio, en salir de nuestra zona de confort, y eso nos va a cambiar mucho la mentalidad del por qué estamos viviendo en este mundo. Amén. Así que amigos, el mensaje, entreguen 100% nuestra vida a Jesús, prediquemos una vez que tengamos esa relación con Cristo. Naturalmente nosotros queremos decir a otros que conozcan la alegría, la paz que trae tener esa relación con Cristo. Así que si ustedes quieren ese deseo de salir, no vamos a dar la información de nuestro amigo Pedro, pero tienen nuestra información, tienen nuestra página, están mirando aquí la página Entre Panes y Levadura, escríbanos. Nosotros podemos llegarle por medio de nuestro amigo Pedro, podemos llegarles a acercar esta información de cómo pueden ustedes ser misioneros, cómo podrían, si alguien quiere dar este paso y dar un año, tal vez 6 meses, un año, 2 años de misionero, quiere hacerlo, escríbanos a nuestras redes sociales, Entre Panes y Levadura. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Muchas gracias por el mensaje que nos has dado, porque estamos viviendo en un mundo en un mundo cada vez más loco y la verdad que lo importante es acercarnos a Cristo y mirar realmente cuál fue la obra que Él nos dejó de predicar el Evangelio. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algún comentario final antes de irnos de nuestro programa? Muchas gracias por la invitación, gracias por lo que están haciendo ahí en Nueva York, los felicito, sigan adelante y que el Señor los pueda bendecir mucho. Y quizás como versículo de conclusión o cierre, hay uno que me gusta mucho que está en Salmos capítulo 37, que dice, no te impacientes por causa de los impíos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En el fondo, no miremos cómo el mundo está prosperando y tienen éxito, sino que miremos a Cristo y miremos cómo Él fue muy humilde cuando estuvo aquí y podamos imitarlo a Él en cada aspecto de nuestra vida. Que el Señor los bendiga mucho y sigan adelante. Amén. Así que amigos, recuerden, miren a Cristo, imiten a Jesucristo, sigamos sus pasos, trabajemos en esa relación. Muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden de comentar, no se olviden de seguir nuestra página y de compartir este video para otras personas, para que más personas conozcan acerca de este mensaje y puedan ser bendecidos por este video. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Pedro, y cuídense mucho. Bendiciones.